Continuamos en Acción 10 en la mañana, así es, muchas gracias Tati. Luego del avance médico es momento en nuestro segmento de consulta con el especialista y vamos a hablar de cáncer oral. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Realmente se puede prevenir o no? Ya está con nosotros la doctora Michelle Ramírez, ella es odontóloga y nos acompaña esta mañana para hablar del tema. Algo muy atípico hablar de este tema, doctora, pero es sumamente necesario. Bienvenida, gracias por acompañarnos y feliz 2022 con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Ya que es mi primera entrevista de este año, quiero desearles un año próspero y lleno de bendiciones a todas las familias que siempre nos abren este espacio para poder entrar a su hogar. Así es, vamos a hablar sobre lo que es cáncer oral, un tema que quizás no se habla tanto, pero actualmente es algo que se está viendo un poco más en las consultas odontológicas. Ya hay muchos más estudios, gracias a Dios, también para poder identificarlos y llegar a un diagnóstico certero, porque a veces pues, se hace un poco difícil con muchos diagnósticos que existen en lo que es la boca. Cabe señalar que existe lo que es cáncer de cabeza y cuello, y dentro de esto es que entra lo que es el cáncer de boca, que es donde puede afectar cualquier parte de la cavidad oral, llámese labios, lengua, carrillo, paladar duro, paladar blando, piso de boca, la garganta también. Básicamente es la proliferación de células malignas dentro de la cavidad oral, que no necesariamente tiene que ser siempre un bulto, como decimos, o un tumor, sino que puede comenzar con una lesión, la cual no cicatriza de manera natural. Por lo menos lo que son las aftas a veces tienen que dilatar lo que son de 10 a 15 días aproximadamente. Sin embargo, si es una lesión recurrente y que con el paso del tiempo pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y esto no mejora, no sana adecuadamente, entonces el paciente tiene que estar alerta, dándose cuenta de que un signo característico que debemos de acudir a lo que el dentista o a una revisión. Además de eso, lesiones leucoplásicas, es decir, lesiones blancas que también se pueden ver acompañadas de eritema, es decir, que son blancas pero también tienen partes rojizas. Esta combinación de tejidos nos hace también un llamado de atención si el paciente tiene ausencia o falta de que pueda deglutir normalmente. Esto no es normal, el paciente tiene que buscar ayuda. También si hay movilidad dental sin una causa aparente. Claro que vamos a descartar nosotros los dentistas en primer lugar que no sea, por ejemplo, una periodontitis que haya causado esta movilidad dental. Pero de lo contrario, si hay ausencia de periodontitis y hay movilidad, hay que ver el por qué está ocurriendo esto. Es decir, son varios signos que nos pueden ir guiando, pero no significa que son propios de lo que es el cáncer oral. Pueden verse acompañados de otras enfermedades y es ahí donde hay que hacer un buen diagnóstico. Doctora, ¿y por qué se da esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer oral? Ya nos hablaba usted de los signos y algunos síntomas. Así es, los factores de riesgo se saben hasta el día de hoy, Jocelyn, que pueden ser, por ejemplo, en primer lugar, el uso de cigarrillos, llámese tabaco, cigarrillo, ya sea fumado o masticado, porque hay pacientes que tienen este hábito de masticar lo que es el cigarrillo. También el uso del alcohol, es decir, la combinación del cigarrillo con el alcohol es un factor súper predisponente para lo que es el cáncer oral. También lo que es el virus de papiloma humano, pero en este caso con el virus de papiloma hay muchos números de virus, entonces el número 16 y el número 18 son los que están asociados a cáncer oral. Estos 3 factores son los que van a predisponer al paciente. Sin embargo, recordemos que también entra en juego el sistema inmunológico, si hay anterioridad, es decir, si algún familiar en su casa tuvo cánceres y más cáncer de boca o de cabeza y cuello, sabemos de que podemos estar un poco predispuestos. No significa que sea una ley, pero entonces tenemos que estar más atentos a cualquier signo característico para acudir al dentista. Recordemos que entre más pronto se pueda detectar una lesión es mucho mejor. Si es una lesión inicial, se va a tratar de una manera no tan invasiva, pero si ya la lesión está más avanzada o es muy grave, a veces ni siquiera ya se pueden hacer ciertos tratamientos como tratamientos quirúrgicos, porque también en este tipo de patologías y de diagnósticos va a entrar en juego el tratamiento quirúrgico, dependiendo del área que ha sido afectada, lo que es radioterapia, quimioterapia. Obviamente es un seguimiento en conjunto, es decir, no solamente el dentista va a entrar en juego, sino que una vez que se detecta en realidad una lesión de cáncer, obviamente es un médico general, el dentista en este caso, oncología, psicología es un área importante porque ya este paciente obviamente
el hecho de que le den esta noticia debilita su sistema inmunológico porque ya mentalmente él está afectado al darse cuenta de este diagnóstico. Entonces es un conjunto que va a entrar en juego para poder tratarlo. ¿Quién diagnostica efectivamente esto? Obviamente está involucrada la parte de odontología, pero ¿cómo hacer un diagnóstico diferencial y definitivo y el pronóstico de estos pacientes y el tratamiento? También queremos recordar a nuestra audiencia que tienen abierta nuestra línea telefónica 2222-7808 si tienen alguna consulta respecto al tema o relacionado al tema. Doctora. Claro que sí. Bueno, inicialmente si el paciente detectó algo o llegó por una revisión normal, revisión anual, podemos decir, ¿verdad?, su dentista, está en toda la obligación el dentista de revisar toda la cavidad oral y no únicamente los dientes. Es decir, a veces pensamos que ir al dentista es solo para ver que si anda una carie o si anda una fractura o por dolor, pero incluso la lesión se puede manifestar o esta patología se puede manifestar totalmente asintomática. Es decir, a veces los pacientes no van a tener sensibilidad, no van a tener dolor. Recordemos que cada paciente reacciona de una manera diferente ante cada situación. Entonces, aquí es el dentista quien entra en juego, que encontrando una lesión que sea característica o que le llame la atención, por ejemplo, una lesión que no sana, como decía, que no cicatriza, que tiene unos bordes irregulares, que en lugar de ser exofítica, es decir, como un tumor que hacia afuera, es endofítica, es decir, hacia adentro, un aspecto no muy agradable también, aunque no parezca, todas estas características nos van a ir guiando. Cabe señalar que también entra en juego lo que es la historia clínica. Ahora, si el dentista que lo logra identificar no está seguro, también está en toda, tanto la obligación como el deber de compartirlo a un colega, es decir, puede ser al patólogo oral para que le hagan una biopsia en caso de que la lesión lo amerite. Se puede mandar una radiografía para ver el por qué, si hay algo por debajo del hueso que no lo podemos ver clínicamente, porque está dándose la movilidad, o bien remitirlo directamente al área de oncología solamente para que descarten si en realidad es esta patología o puede ser otro diagnóstico también, porque incluso existen patologías en la boca que se pueden ver o que puedan avanzar muy rápido, tumores, etcétera, pero que no son malignos. Entonces, ese es el detalle, diferenciar entre células malignas y células benignas. Perfecto, vamos a recordarle a nuestros amigos televidentes que si hay llamadas las podemos recibir en este momento 2222-7808 y el pronóstico y los tratamientos ya lo vamos a abordar con nuestra experta. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Perdimos la comunicación, les invitamos a que nos vuelvan a marcar el 2222-7808 para que usted pueda ser partícipe del segmento y también ganar consultas con la doctora Michelle Ramírez, quien hoy día nos acompaña. Doctora, es importante antes de hablar del pronóstico y los tratamientos, hablar de la higiene de la boca. Si esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso del cáncer oral, que está condicionado al virus del papiloma humano. En el caso de este cáncer oral, hay muchos pacientes que quizá no toman en cuenta la higiene al momento de algunas prácticas, entre ellos la práctica sexual oral que se da. ¿Qué usted nos recomienda al respecto? Bueno, siempre nosotros hacemos énfasis en lo que es la higiene y es muy bien que haya tocado el tema al respecto, ¿verdad? Porque es importante, como decíamos, al menos una vez al año usted acuda al dentista. Con esto no le decimos que tiene que ir meramente al área privada, es decir, si el paciente no tiene las condiciones para ir a un lugar privado, puede perfectamente visitar o un hospital. Ya hay en Nicaragua hospitales que pueden llevar de la mano estos tratamientos y además pues al menos iniciar por un diagnóstico en un centro que le atiendan gratuitamente. Tenemos una llamada, doctora, ya hablamos de la higiene y de esto del cáncer oral relacionado al virus del papiloma humano y las prácticas sexuales orales. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, mire, mi consulta es la siguiente. Yo tengo alrededor de más de 6 meses de que mi lengua se me está poniendo como una pigmentación negra, ¿verdad? Y además no puedo comer hielo, no puedo comer sal, azúcar, porque se me irrita la lengua y si como cosas se me parte. Por ejemplo, ahorita acabo de comer leche con conflay, tengo la sensación como que me hubiera quemado un poquito. O sea, tengo problemas, no sé, yo la he pasado en un otorrino, me miró la lengua, me dijo que me mandó un tratamiento y me dijo que después me iba a hacer una biopsia si requería por cualquier cosa, pero quería saber a qué especialista yo tengo que asistir, que sepa sobre las enfermedades de la lengua. Muchas gracias.
regálenos por favor al interno sus datos para que pueda asistir a la consulta gratuita gracias a Acción 10 en la mañana y la Clínica Dental Los Ángeles de la doctora Michelle Ramírez. ¿Qué le podemos recomendar a ella, doctora? Definitivamente a mi amiga televidente yo le recomendaría que sea atendida por el área de patología oral, porque aquí hay que descartar, por lo menos en lo que es la lengua, se pueden encontrar muchas patologías, desde lengua saburral, lengua geográfica, etcétera. Entonces todo esto hay que descartarlo, pero lo que me llamó la atención es que si logré escuchar bien, ella decía que le costaba deglutir o tragar. Ya es algo que no es normal, lógicamente es necesario que nosotros podamos tragar de manera normal para poder ingerir nuestros alimentos. Y solo con el hecho de que ya ella tenga esto es algo de alarma, pues porque no es normal. Entonces, definitivamente si ella puede dejar sus datos, la podemos revisar en la clínica y ya si el área lo amerita, como decía, se puede remitir a lo que es patología oral en caso de que sea necesario. Con mucho gusto yo le hago la remisión. Ok, retomemos el tema de la higiene y esto de la práctica sexual oral y luego el pronóstico y tratamiento de aquellos pacientes que son diagnosticados con cáncer oral. El problema aquí, Jocelyn, es que a veces, por lo menos lo que es el virus de papiloma humano, actualmente yo siento que es algo muy poco hablado e incluso muy poco diagnosticado. La mayoría, algo que me gustaría mencionar es que entre hombres y mujeres, más los hombres son predisponentes a tener cáncer oral. Con esto no significa que las mujeres no lo estén, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La práctica sexual, que a veces es fuera del hogar, esto va a incidir también a transmitir este virus de papiloma humano. Y si además de eso lo acompañamos del uso de cigarrillo y alcohol, lamentablemente es algo que quizás nos va a ir dando un mal pronóstico. Lo mejor sería, ya sabemos que el virus de papiloma se puede manifestar con verrugas, y no solamente en nuestros genitales, sino también en la cavidad oral. Y si el dentista lo identifica o usted mismo como paciente se encuentra verruga en su boca, lo mejor es que sea atendido a la prontitud y no esperar hasta que esto evolucione, ¿verdad? Por supuesto, el pronóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer oral, doctora. Esto va a depender como del estadio, es decir, si lo encontramos en un estadio inicial es lo mejor posible, de hecho, porque se le puede dar una atención temprana, si se puede hacer quirúrgicamente la extirpación del área, muchísimo mejor. Posterior a esto, si no es así y ya ha avanzado a un estadio pues medio o si es final, esto va a depender del oncólogo, quien va a determinar si va a ser solo por quimioterapia, radioterapia, si se hace en conjunto también, porque el tratamiento, como decía, no es único. Esto se va a valorar con toda un área para que puedan llegar a conclusiones de cuál es el mejor tratamiento en cada uno de los casos, la edad del paciente, si es un paciente crónico, medicamentos que esté tomando, etcétera. Muchas gracias, doctora Michelle, por habernos acompañado. En pantalla los números de teléfono de Clínica Dental Los Ángeles. Nosotros vamos a seguir con mucho más de Acción 10 en la mañana. Saily Aguilar está lista para hablarnos de un lugar al que me imagino usted no deseara ir ni pasar, el famoso Triángulo de la Bermuda, un lugar lleno de misterio, donde mucha gente ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Gracias.